Y de eso va un poco la predicación de hoy. El título de la predicación de hoy es ¿para qué existe la iglesia? Y no es una pregunta, sino que vamos a afirmar para qué existe la iglesia. Y para que podamos entender el primer aspecto de para qué sirve la iglesia, para qué existe la iglesia, quiero que vayamos a Hechos capítulo 26. Porque alguien que había vivido en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, conforme a todas las leyes de Moisés, esas leyes que eran tan estrictas, tan difíciles de cumplir, por no decir imposibles, como era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío criado en el más estricto fariseísmo. Él conocía todas las leyes de Moisés, trató de vivir desde que era bien niño dentro de todo ese conjunto de leyes, ritos, y era un tipo muy experimentado en todo eso, hasta que ocurre algo en su vida, y lo vamos a leer en Hechos 26. Él precisamente está contando lo que le ocurrió, y se lo está contando al rey Agripa, un rey de ahí de una de las comarcas de Israel. Y dice en Hechos 26, 9, yo ciertamente, está hablando Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de... En verdad se vuelven como un poquito enemigos de Jesús. Curiosamente, cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? Religión más bien suena como algo de Dios, pero es que Dios ni Jesús vino a establecer ninguna religión. Jesús no es una religión, ni fundó ninguna religión. Vamos a entender que lo que Jesús hizo fue establecer la iglesia, que es diferente. Y entonces dice que Pablo, en aquella etapa anterior de su vida, cuando él se llamaba Saulo, él era un activista en contra de los cristianos. Él iba en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Dice que él lo hizo en Jerusalén, encerró en cárceles a muchos de los santos. Los santos son los creyentes. No está hablando de Santo Tomás de Aquino o Santa Teresa de Calcuta, está hablando de todos aquellos que vienen a Dios a través de Jesús. La Biblia los llama santos, nos llama santos a todos. Y dice que los encerraba en las cárceles, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea, él tenía documentos que le autorizaban a ir a las ciudades, detectar a los cristianos, atraparlos y llevarlos a la cárcel. Y para hacer eso, él tenía esos salvoconductos y esos escritos que le autorizaban. Dice incluso algo más. Cuando los mataron, porque algunos de esos cristianos no eran solamente atrapados y encerrados en una prisión, sino que algunas veces eran muertos, eran apedreados, eran ajusticiados a golpes, literalmente. Había allí algo muy, muy diabólico en todo eso. Y dice que los mataban y yo daba mi voto, decía Pablo. Yo aprobaba esa muerte, porque él era un tipo importante dentro de todo aquel mundo de los fariseos. Era alguien que ya tenía mucha trayectoria, tenía autoridad y estaba como un activista enfervorecido. Dice el versículo 11, muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué les diría Pablo? En aquel momento todavía se llamaba Saulo. ¿Qué les diría a esos cristianos para obligarles a blasfemar? Me imagino que los amenazaba de muerte si no negaban el nombre de Jesús, si no renunciaban a creer en la sangre de Jesús y confesaban que solo existía la ley de Moisés y unas cosas así muy fuertes. Dice, y estaba enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, una ciudad fuera de Israel, al norte de Israel. Dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, el rey Agripa, que es a quien le está contando él esta historia de su propia conversión, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, ya sabemos en qué idioma habla Dios, y hablaba en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que entiendas bien lo que está ocurriendo aquí. Quiero que todos podamos hacer esa conexión, porque Pablo
estaba persiguiendo a los cristianos, a los primeros creyentes. Pablo estaba persiguiendo a esos judíos que moraban en Jerusalén, que habían conocido a Jesús, habían oído predicar a Jesús y habían creído que Jesús era el Mesías, y después habían vuelto a sus ciudades por donde estaban viviendo. Esos judíos habían venido previamente, pues seguramente a alguna de las fiestas anuales que se celebraban en Israel, la Pascua, el Pentecostés, tabernáculos, todas estas fiestas que están en la ley de Moisés. Y dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces, Pablo, dije, ¿quién eres? Señor. Ahí esa palabra Señor es Adonai. Es como reconociendo que lo que él está escuchando, aunque no ve nada porque fue una luz totalmente cegadora, mucho más que mirar al sol. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo está persiguiendo a unos cristianitos y Jesús le habla desde el cielo y le dice, me estás persiguiendo a mí. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la iglesia, con la I mayúscula, porque no estamos hablando de esta iglesia CCI, estamos hablando en general de la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pablo no estaba persiguiendo una sombra, una entidad, una denominación, no. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, y es lo mismo que perseguir al Señor. De manera que la iglesia y Jesucristo son un todo, están absolutamente identificados uno con otro. La iglesia no puede existir aparte de Jesucristo. La iglesia es parte de Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es como un cuerpo, y le llama el cuerpo de Cristo, donde nosotros todos, lo habla en Corintios, somos cada uno como un miembro. Uno es un dedo, otro es la uña, otro es el codo, otro es y Cristo es la cabeza de todo ese cuerpo. De manera que el cuerpo no puede existir sin la cabeza, se moriría. Pero la cabeza necesita, porque así lo ha diseñado Dios, un cuerpo. Y entonces, ese es el primer aspecto que tú tienes que comprender y nunca olvidar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, Natalia lo comentaba cuando estábamos orando aquí en este tiempo con los músicos, cuando uno nace de nuevo se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan. Entonces, Dios dice, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Dios a través de Cristo, tú naces de nuevo y Dios mismo, que es el único que lo puede hacer, te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú ahora eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo más importante, para mí una de las implicaciones que tiene que somos parte del cuerpo de Cristo, es que en Cristo Jesús ya tenemos todo lo que necesitamos. Dice Colosenses 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que ya estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que todo, mira, piensa en esto, piensa en esto. Todo lo que le pasa a Jesucristo, le pasa al cuerpo de Cristo. Le ocurre también al cuerpo de Cristo. Todo lo que Cristo tiene, lo tiene el cuerpo de Cristo. Todo absolutamente. Todo lo que Cristo hereda, lo hereda el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos un todo. Con Él somos una misma entidad. Somos el cuerpo de Cristo. El acceso que Jesús tiene a la persona del Padre, lo tiene la iglesia, lo tiene el cuerpo de Cristo. La santidad que Jesús tiene, la tiene el cuerpo de Cristo, la tiene la iglesia. La mente que tiene Jesús,
la tiene la iglesia. Todo lo que Cristo tiene lo tenemos nosotros. El amor de Cristo lo tiene la iglesia. Es parte de la iglesia. La iglesia es como una extensión, es parte misma de Cristo. Y podríamos seguir así con todas las riquezas de Cristo. Hace unos meses atrás estábamos predicando de varias semanas de los atributos de Dios, las riquezas de Dios, y la justicia de Cristo es para la iglesia. La gracia que tiene Cristo la tiene la iglesia. Todos los beneficios que pueda tener Jesús los tiene también la iglesia, absolutamente todos. Cuando Jesús oraba para resucitar a Lázaro, su amigo Lázaro, que llevaba muerto varios días, él oró en voz alta. Y él dijo en Juan 11:42, Padre, yo sé que me oyes siempre, pero no he orado en voz alta para que tú me oigas más claramente, sino para que toda la multitud sepa que yo estoy orando al Padre y el Padre siempre me oye. Si el Padre siempre oye a Jesús, siempre te oye a ti. Cada vez que oras, el Padre te está escuchando. Él está oyendo, Él está atento a tu petición, a tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres iglesia con mayúscula, no eres parte de la iglesia, eres iglesia. Tú mismo eres iglesia, tú mismo estás ahora siendo uno con Jesucristo. Y a algunos esto les parece como ciencia ficción. Como no, pero es que yo estoy aquí, yo me levanto con sueño y tengo hambre, y si hace frío me tengo que abrigar, y en verano sudo. Sí, pero tú eres uno con Cristo. Todo lo que le ocurre a Cristo, todo lo que le ocurre a Cristo. La Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Tú te imaginas? Estamos escondidos con Cristo en Dios, como una billetera. Si tú te metes la billetera aquí en la chaqueta, en el bolsillo interno de la chaqueta, allí escondida la billetera, todo lo que le pase a la chaqueta le va a pasar a la billetera. Si tú te olvidas la chaqueta en una cafetería, ahí se quedó la billetera también. Ahí se perdió la cartera. Entonces, si metes la chaqueta a la lavadora, la cartera se va a la lavadora. Entonces, nosotros estamos en Cristo. Somos uno con Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ese es el primer aspecto que quiero que entiendas de para qué existe la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso en sí mismo nos habla de una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a poder vivir como cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, quiero que caigas en cuenta que la iglesia es algo espiritual, es algo que ha venido del cielo. De hecho, la mayoría de los teólogos creen que la iglesia no echa a andar cuando Jesucristo nace en Belén, no echa a andar cuando Jesucristo muere en Jerusalén a los 33 años, la iglesia no echa a andar cuando Jesucristo resucita a los 3 días de morir, la iglesia echa a andar cuando viene el bautismo del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que según nuestro calendario es esta semana que viene. Entonces, qué tremendo que la iglesia como tal, el conjunto de personas que han creído que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y que volverá a buscar a esa iglesia, a su iglesia. Todo ese conjunto de gente no echa a caminar, no empieza a vivir como iglesia hasta que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Porque la iglesia es algo espiritual. La iglesia no es una entidad. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es una empresa, no es una organización. La iglesia es algo espiritual. Tiene una conexión espiritual con el cielo. Ha sido iniciada en el cielo y su trabajo es aquí en la tierra, de momento. Pero para que lo podamos entender es como una embajada. La iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Por ejemplo, aquí hay personas que sois no españoles, sois de otro país. Y cuando tú tienes que hacer un trámite oficial con un documento, pedir una partida de nacimiento, pedir tu certificado de estudios a tu país natal, ¿tú dónde tienes que ir? A la embajada.
o en su defecto al consulado, ¿no? Vamos a llamar lo mismo porque consulado y embajada son una misma entidad. Entonces resulta que la embajada de Colombia, la embajada de Ecuador, la embajada de Perú, todas las embajadas extranjeras que están en España, ese territorio, esa casa, ese edificio donde está la embajada, se considera suelo de Colombia, de Ecuador o de donde sea esa embajada. De manera que ni siquiera la policía española o el ejército español pueden entrar a ese edificio. No pueden entrar. Allí se puede refugiar alguien y decir, yo estoy en territorio colombiano. Como hizo, por ejemplo, el de Wikileaks, que vendió secretos de la CIA, y entonces cuando lo iban a atrapar, huyó a Londres y en Londres se metió en la embajada de Ecuador y habló con las autoridades de Ecuador para que le dieran asilo político y como si estuviera en Ecuador, pero él estaba en Londres. Pero no estaba en Londres, estaba en la embajada de Ecuador en Londres. Y no podía entrar la policía a agarrarlo. Fue necesario que hubiera unos juicios internacionales donde se autorizara por parte de jueces internacionales a entrar allí y detenerlo porque Estados Unidos lo estaba reclamando. Imagínate, la iglesia es una embajada del cielo, de manera que es territorio, y cuando digo iglesia no digo un templo, como un local, unas paredes donde nos reunimos. La iglesia que somos tú y yo, tu vida es territorio del cielo. Tu vida es legalmente un pedazo de cielo en la tierra. Y eso tiene unas implicaciones asombrosas, porque el enemigo no puede entrar a tu vida libremente. Es territorio del cielo y lo sabe. Lo sabe. Los demonios, Satanás, los enemigos de Dios saben que tú eres un trozo legal de cielo en la tierra. Eres territorio celestial. De manera que el que gobierna en el cielo, gobierna en la iglesia. Porque somos una embajada. Al que se adora y se sirve en el cielo, se adora y se sirve en la iglesia. La justicia del cielo aplica para toda la iglesia. Las leyes del cielo aplican a la iglesia, a cada persona que es iglesia. Acuérdate que estamos hablando de iglesia con I mayúscula. No estamos hablando de iglesia con I minúscula, que sería esta iglesia en concreto, o la de los vecinos, o la de los nigerianos que están aquí abajo. No, estamos hablando de la iglesia del Señor en todos los países de la tierra. En la iglesia opera la misma legalidad del cielo. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, Juan 17, en el versículo 15 y 16, hay una parte de esa oración que es asombrosa. Jesús está orando al Padre y está pidiéndole por los 12 discípulos. Y dice, no te ruego que los quites del mundo. O sea que la idea de irse a un convento a vivir no es buena idea. El Señor lo dijo, no ruego que los quites del mundo, ni que los pongas en una burbuja. No. Pero sí te ruego que los guardes del mal. Versículo 16, mira lo que afirma Jesús. No son del mundo. Tú, desde el día que entraste a formar parte de la iglesia de Jesús, tú no eres del mundo. No. Estamos en el mundo, estamos aquí, pero no somos del mundo. Es como cuando vas de turismo a un país y tú estás viendo allí las cataratas del Niágara y tú dices, no, pero yo no soy de aquí. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Es lo mismo. Ahora estamos en la tierra, estamos en el mundo, estamos rodeados de corrupción, hay engaños, mentiras, injusticias por todas partes, dolor, enfermedad, sufrimiento, pero yo no soy de este mundo. Y el Señor Jesús, yo creo que cuando estaba orando al Padre, estaba orando en voz alta para que los discípulos oyeran y tomaran nota. Eso es como cuando el esposo y la esposa están orando y uno ora en voz alta para que la esposa se entere de lo que necesita para el cumpleaños, ¿no? Eso es como cuando Natalia estaba orando una vez en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos,
y estaba pidiéndole a Dios, Señor, escoge un esposo para mí. Y yo estaba en el otro lado escuchando la oración. Entonces yo dije, Entonces Jesús estaba orando, no son del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. ¿De dónde era Jesús? Es el Hijo de Dios. Evidentemente Él vino, y nos dice la palabra de Dios, que Él vino y se encarnó y se hizo hombre y se humilló a sí mismo, pero Él estuvo transitoriamente, temporalmente, 33 años en la tierra. Pero Él no era de este mundo. Él necesitó venir a este mundo para servirnos, pero Él no era de este mundo. Tú no eres de este mundo. La iglesia no pertenece al mundo. ¿Estamos entendiendo? Por eso la iglesia no puede ser humanista. La iglesia no puede ser ecologista. La iglesia no puede ser animalista. Está muy bien todo eso, pero eso se lo dejamos a los del mundo. Los que tenemos nuestra esperanza en el cielo y en lo eterno, tenemos que asumir que no somos del mundo. Tercer aspecto que quiero que entiendas hoy: la iglesia es familia de Dios. La iglesia es familia de Dios. Efesios 2:19 dice el apóstol Pablo, ese mismo que se dedicaba antes a perseguir a los cristianos y aún a matarlos y a forzarlos a blasfemar, ahora dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia también puede ser vista y considerada, y me gustaría que cada uno de nosotros saliéramos hoy de aquí considerándonos familia de Dios. Si tú eres iglesia, tú eres familia de Dios. Y muchas veces decimos una frase que tiene mucho sentido: Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios no tiene cuñados. No, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Esa es la gran familia de Dios. La iglesia es una familia grande, donde aprendemos a perdonarnos, nos amamos, nos guardamos unos a otros. Y dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es una familia. Tú te alegras cuando en tu familia de carne y sangre a alguien de tu familia le ha tocado la lotería, está trabajando y le han hecho un contrato en una empresa magnífica, le han dado una buena noticia que esa enfermedad pues no es grave, qué sé yo. Ha podido emprender un negocio, van a tener un hijo y tú dices, oh, qué alegría, y te alegras con tu familia. Bueno, en la familia de Dios ocurre lo mismo. Cuando un miembro se duele, padece, los demás lo sufren también. Y cuando un miembro se alegra, disfruta, todos los demás están disfrutando también. Y quiero que veamos juntos una carta de Filemón, de Pablo a Filemón, que está escrita con una familiaridad impresionante. Y es un ejemplo muy claro para que veamos cómo la iglesia es familia. Filemón 1, 8 al 22. Y acuérdate que Pablo, que es el autor de gran parte del Nuevo Testamento en sus cartas epistolares, Pablo no estaba todo el tiempo en una ciudad reuniéndose con la gente cristiana de la iglesia de esa ciudad. Pablo era itinerante, Pablo viajaba mucho, y quizá el mayor tiempo que estuvo en un sitio ininterrumpidamente fueron 2 años, pero él estaba constantemente viajando y por eso estaba enviando cartas a todas las iglesias. Y en este caso escribe a un tal Filemón, dice versículo 8, Filemón 1, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Por qué tenía esa libertad? Porque en la iglesia también hay autoridades y Pablo era un pastor, era más bien un apóstol, ¿sí? Entonces él había fundado iglesias y entonces él tenía la autoridad para poner gente delegada en esa iglesia a pastorear, a enseñar, etcétera, etcétera. Y dice, tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pero más bien te ruego por amor. Imagínate,
Y empieza aquí a usar un lenguaje que es muy especial. Dice, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, está escribiendo desde una cárcel, te ruego por mi hijo Onésimo, pero no era hijo de Pablo, no era hijo de carne y sangre, no era hijo de ADN, era un hijo espiritual, era un hijo porque Pablo lo apadrinó espiritualmente, le enseñó la palabra de Dios, le enseñó el evangelio de Jesucristo, oró por él, le impuso las manos, lo comisionó en la obra del Señor, y por eso Pablo llama a Onésimo hijo. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Estando en la cárcel, le evangelizó. Yo no sé si Onésimo era un ladrón, no sé si Onésimo estaba allí ayudando a los prisioneros a algo o trabajaba en la cárcel, pero lo engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí ahora nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Imagínate qué nivel de identificación. Versículo 13, yo quisiera retenerle contigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Parece ser que Onésimo en un tiempo anterior había sido una especie de esclavo, de sirviente de Filemón. Y entonces Pablo está aquí como diciendo, bueno, yo quiero considerar todo, no quiero como manipular, no quiero ser autoritario, por eso te ruego por amor que lo recibas, y le está dando todas estas explicaciones, y le dice, quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. O sea, Filemón había tenido a Onésimo como esclavo. O sea, y en aquella época un esclavo era un esclavo. O sea, el esclavo no tenía ni voz, ni voto, ni nada. Haz esto, ve, va, trae, sube, baja, pon, quita. Y el esclavo tenía que hacer. Había mucho abuso en aquella época. Y sin embargo ahora Pablo le está diciendo a Filemón, quiero que le mires como a un hermano amado. O sea, cambia tu óptica, Pablo. Tú ya no estás aquí como yo soy el dueño de una persona y él es mi esclavo. Él es ahora miembro de la familia de Dios como tú y como yo. Trátale como a un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Os acordáis de la parábola del samaritano? Jesús contaba que aquel samaritano cuando pasó por el camino ayudó al hombre que estaba herido, lo llevó al mesón, pagó la cuenta y dijo, oye, todo lo que deba yo vendré dentro de unos días y lo pago. Bueno, Pablo está tomando esa misma enseñanza y la está poniendo en práctica. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Pero Pablo estaba dispuesto a todo ese sacrificio extraordinario por amor a un hermano. Versículo 20. Sí, hermano, ahora habla como hermano también a Filemón. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido y os podré visitar. Imagínate qué confianza, qué amor, qué forma de tratarse uno a otro. Le llama hermano, le está pidiendo un favor muy especial que si Filemón no fuera un verdadero cristiano, sería difícil asumir lo que Pablo le está pidiendo. Que uno que ha sido mi esclavo, que seguramente me ha robado y que por eso huyó a otra ciudad y me vas a pedir que ahora lo reciba y ya no como esclavo, sino como un hermano y que lo ame y que lo trate normal. Pues sí, porque somos la familia de Dios. Él ya no es tu esclavo. Él ya no es alguien a quien tú tengas que ejecutar una venganza. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Jesús te perdonó a ti tus pecados, ahora tú le perdonas a Él. Y perdonar significa que es como si nunca hubiera habido esa ofensa. Perdonar no es, yo perdono pero no olvido.
No, eso es del mundo. Pero nosotros ya sabemos que no somos del mundo, ¿verdad? No somos del mundo. A la hora de perdonar, no podemos perdonar como perdona el mundo. Perdono, pero no olvido. Eso es del mundo. Y yo oigo muchas veces a los cristianos que todavía no se han enterado que ya no son del mundo. Ya no somos del mundo. Jesús dijo, en el mundo, el que quiere ser el más grande, ¿qué hace? Es el que se pone arriba y le manda a todo el mundo que le obedezca y saca el látigo si hace falta y oprime y lo que sea. Pero Jesús dijo, vosotros no sois del mundo. ¿Y cómo se hace en el reino de los cielos el que quiere ser el más grande? En vez de ponerse arriba del todo, hace como Jesús, se pone abajo del todo, a servir a todos. Y no somos del mundo, familia, no somos del mundo. Los conceptos, los patrones, los esquemas del mundo no aplican a la iglesia. No lo intentemos, no. En el mundo se está generando la corriente de la anarquía. ¿La anarquía qué es? No hay jefe, no hay autoridad, no hay rey, no hay gobierno, no hay presidente, cada uno que haga lo que quiera, todo el mundo que exija sus derechos, todo el mundo tiene razón, todo el mundo tiene que ser respetado, todo el mundo, aunque digan barbaridades, aunque un hombre diga, me siento como un perrito y me disfrazo de perrito y le tengo que respetar. Nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Por supuesto que no le voy a hacer nada a esa persona, pero tampoco me puede obligar a que yo lo acepte. No somos del mundo. Y en la iglesia lo que opera son las normas, las leyes del cielo. Es verdad, alguno podrá decir, pero es que en la iglesia yo todavía veo gente que se pelea, gente que no se perdona, gente que es envidiosa. Sí, claro que sí. Esos son hijos de Dios inmaduros todavía. Qué pena. O en tu familia no hay un familiar que no se habla con otro. En la mía tengo unos cuantos. Que no se hablan desde hace años. ¿Y qué hace uno? Pues ya lo borro de mi listín telefónico y ya no quiero saber nada de esta persona. No, uno no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque sigue siendo tu familia. Entonces lo tienes que perdonar, tienes que ser paciente, tienes que orar, tienes que esperar que se le pase esa indigestión que tiene allí, que no sabe manejar el rechazo, que no sabe manejar sus complejos, qué sé yo, y entonces por eso necesita criticar a otros, por eso necesita hablar mal de otros. Bueno, pues vamos a aguantarle o aguantarla, porque es parte de la familia de Dios. Sí, no quiere decir que somos perfectos. Quiere decir que manejamos las cosas como se manejan en el cielo, no como se manejan en el mundo. Tú me has hecho daño, entonces yo te voy a venir y te hago más daño. Tú me robas, en cuanto pueda yo te voy a robar el doble. Tú me insultas, yo te voy a decir algo más fuerte. Eso es el mundo. Pero en el cielo las cosas no funcionan así. ¿Y nosotros de dónde somos? Somos la familia de Dios, somos del cielo. Yo me acuerdo una vez que cuando era pequeño, y yo tengo 2 hermanos varones mayores que yo y una hermana más pequeña, y recuerdo que estábamos en casa, mis padres se habían ido un fin de semana y nos estaban cuidando unos tíos, y yo con mi hermano, que tiene 2 años más que yo, empezamos a discutir por algo, ni sé por qué, una discusión de esas de hermanos, ¿no? Y tú más tonto, y dámelo, y quítame, y trae, y ahora me toca a mí, Y en una de esas, yo le digo, hijo de... Y mi hermano dice, ¿pero estás tonto o qué? ¿Has insultado a mamá? Y yo digo, por yo querer insultar a mi hermano, insulté a mi madre y me insulté a mí mismo. Porque si él era eso, pues yo también. Entonces yo dije, uy, qué tontería acabo de hacer, ¿no? Bueno, así nos pasa a veces a nosotros en la iglesia. Criticamos a otro, le ofendemos y no nos damos cuenta que esa misma ofensa nos viene a nosotros de vuelta.
porque no entendemos que somos la familia de Dios. Somos hijos de un mismo Padre. Entonces, mira esto, cuando tú critiques a uno de tus hermanos y hables mal de esa persona, en el fondo tú le estás diciendo a Dios, mira Dios, qué mal lo has hecho con este hijo, con esta hija. Lo has hecho fatal, Dios, te has equivocado. No, mira, estás muy despistado que mira lo mal que se porta y tú no te das ni cuenta. Y estás tú ahí como criticando a la persona y eso en verdad estás criticando a tu padre, te estás criticando a ti mismo. Es horrible, pero así somos a veces. Tenemos que darnos cuenta que somos parte de la familia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, efectivamente, venimos a la iglesia y nosotros venimos muchas veces con el modelo del hogar en el que hemos sido criados. Y quizá en nuestro hogar no todo era perfecto. Bueno, quizá no, seguro, porque no hay ningún hogar perfecto. Pero quizá había cosas bastante graves allí o defectos en la familia. Quizá no mandaba el papá, sino la mamá, y ese no es el diseño de Dios, que el diseño de Dios es que el papá sea la cabeza, o quizá había violencia o abusos o maltrato verbal o físico, quizá había falta de comunicación, quizá había deudas y todo el tiempo el problema era el dinero y quizá había celos, había control, había comparaciones que son siempre tan odiosas, ¿no? Quizá había resentimiento y gritos, bueno, y muchas veces venimos con toda esa mochila, como decía ayer Natalia en su tema, y venimos a la iglesia y más o menos inconscientemente nosotros proyectamos esa forma de ser hacia nuestro alrededor, hacia los que están cerca de nosotros. Y entonces esto me lleva al siguiente punto que quiero que entendamos hoy, que la iglesia es como un hospital. La iglesia es un lugar para recibir sanidad. La iglesia es un lugar para ser restaurados, para renovar nuestra manera de entender la vida y de vivir. Porque todos llegamos, todos, absolutamente todos. No he conocido a nadie que haya llegado a la iglesia ya siendo alguien maduro en la fe. Todos llegamos con heridas, con sufrimientos, con decepciones, con deficiencias, quizá con malos modelos en el hogar, con taras, con orgullo, con amargura. Todos llegamos con algo que necesita un proceso de sanidad, quizá en las finanzas, quizá en nuestra mente, quizá en las emociones, quizá en nuestra área sexual, quizá en la manera en que nos relacionamos con los demás, en nuestra propia identidad, en nuestra parte física, quizá en la parte espiritual. Traemos una serie de elementos allí que son maldiciones, la Biblia le llama maldiciones, y que cíclicamente vienen y parece que toman protagonismo en nuestra vida. Bueno, en la tercera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, los 2 primeros versículos, dice: el anciano a Gayo, el anciano Juan a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Fíjate qué lenguaje otra vez tan cercano, ¿verdad? Tan cariñoso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra prosperidad no quiere decir hacerse millonario. La palabra prosperidad es que te vaya bien en todas las cosas. Juan le está diciendo a Gayo: amado, yo deseo que te vaya bien conforme al modelo de Dios, conforme al plan, la riqueza, la abundancia, el poder y la restauración de Dios en todas las cosas. Y así como que veo que tienes salud y que prospera tu alma, que eres una persona equilibrada, yo quiero que esa misma prosperidad la tengas en todo, en tu economía, en tu sexualidad, en tu mente, en tu salud mental, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu juventud. Quiero que lo tengas, que tengas esa prosperidad, ese bienestar de Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando venimos a la iglesia y nos encontramos gente que todavía está en las primeras etapas de esa sanidad, pues es fácil
que choquemos, es fácil que tengamos como algunos encontronazos, pero recuerda, eres parte del cuerpo de Cristo, eres de la misma familia de Dios que esa persona que está como un bebé en la vida espiritual, empezando a gatear, empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, sé paciente. Yo he visto a lo largo de todos estos años de vida cristiana, el primer milagro que he visto es en mi propia vida. La sanidad que yo he tenido en mi alma, la sanidad del rechazo, ha sido asombrosa. Yo lo he contado más de una vez y no me cansaré de contarlo porque las maravillas de Dios son para contarlas. Y es que yo era incapaz de hablar en público. Esto que tú estás viendo hoy aquí es un milagro. Yo no podía hacer un examen oral en el colegio porque mi mente se quedaba en blanco, me daba una rabia horrible haber estudiado, saberlo y en el momento de tener que verbalizarlo, mi mente en blanco y mi cara roja. Delante de todos los compañeros. ¡Qué vergüenza! Y lo peor, un 0 en el examen. Y lo peor, mis padres diciendo, no has estudiado, eres un vago. Y yo, papá, te prometo que había estudiado. Era horrible, horrible. La primera vez que yo tenía que dirigir una vigilia en la iglesia, estábamos en Madrid, éramos en ese entonces una iglesia más pequeñita, 30 personas, más o menos, y me dijeron para dirigir la vigilia y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero si 30 personas, pero eso no es que sea un auditorio gigantesco. De hecho, pues el local de la iglesia era como lo que hemos visto aquí de Valencia, era pequeñito y todos éramos muy cercanos. Pero ¿yo qué hice? Me llevé la oración escrita. Padre, amado, tú que habitas en los cielos, tú que eres mi Salvador, tú que me has dado la vida, todo, hay 3 folios. Y cuando yo llego a la vigilia y me dice Harvey, ¿qué haces? Digo, no, es por si me quedo en blanco. Vale, está bien. Él no me dijo, no, hombre, ¿qué haces? Como eso queda fatal, leer la oración. No, él me dijo, está bien, tranquilo. Yo voy a estar ahí en la primera fila, si te quedas en blanco. No te vas a quedar en blanco. Bueno, me tranquilizó. Y mira, literalmente empecé la oración leyendo la primera frase y cerré los ojos y empecé a orar y no volví a mirar la hoja. Y eso es un milagro, eso es un milagro tremendo. Y te podría contar muchas más sanidades a nivel del alma, de mis inseguridades, de mis complejos. Pero es que yo he visto a personas salir de las drogas, he visto a personas salir de depresiones profundas, salir del insomnio y no necesitar ya pastillas para dormir. He visto a personas que eran ladrones y han dejado de robar. He visto matrimonios que se han restaurado. He visto bebés que venían sin órganos y se ha orado por ellos en el vientre de su mamá y han nacido con los órganos. Entonces, hemos visto milagros y no se nos puede olvidar que todos estamos en un proceso de sanidad, de restauración. Y la iglesia en ese sentido es como un hospital. La iglesia es un lugar de oportunidades para empezar de nuevo las cosas. Matrimonios que lo hicieron mal se pueden restaurar, se pueden perdonar, pueden volver a edificar juntos. Hijos que deshonraron a sus padres, padres que no supieron hacerlo bien con sus hijos, en la iglesia tienen la oportunidad de sanar y de ver cómo Dios restaura todas las cosas. Otro aspecto que quiero que entiendas es que en la iglesia alabamos a Dios. Cuando nosotros nos reunimos aquí un domingo y empezamos la reunión normalmente con un tiempo que llamamos de alabanza, pero en verdad la alabanza no es eso. La alabanza es parte de las razones por las que la iglesia existe. La iglesia existe para alabar a Dios, pero es que tú eres iglesia y no eres iglesia solamente cuando estás aquí un domingo con otros cristianos. Tú eres iglesia cuando estás sentado en el sofá de tu casa. Tú eres iglesia cuando estás trabajando en tu lugar de trabajo. Eres iglesia cuando estás sentado en el pupitre allí en el aula donde estudias. Tú eres iglesia todo el tiempo porque no eres iglesia durante las actividades de la iglesia. Tú eres iglesia. Y a veces eres iglesia que se reúne aquí, a veces eres iglesia que se reúne con una célula, a veces eres iglesia que estás solo
en tu casa, en tu habitación, eres iglesia todo el tiempo. Y dice Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mira, a veces nosotros somos un poco torpes y cuestionamos por qué hace Dios las cosas que hace. Y eso es un grave error, porque Dios, como Señor de todas las cosas, Él no tiene por qué darnos ni media explicación de por qué hace las cosas que hace. Es más, nos podemos hallar como Pablo, dando coces contra el aguijón. O sea, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Eso es duro. Te va a resultar infructuoso totalmente que tú quieras discutir con Dios por qué Él nos creó para Él mismo y para que publiquemos sus alabanzas. El caso es que Él lo ha dicho y así tiene que ser. Y en verdad es algo bueno, no es que Dios nos va a obligar a hacer cosas que no nos gustan o que nos son pesadas. No, todo lo contrario. Jesús nunca pensó en ponernos a nosotros una carga sobre nuestras vidas, un conjunto de leyes o de cosas que tenemos que cumplir y requisitos que hay que satisfacer y que son muy difíciles. No, nunca Jesucristo pensó en eso. Eso era parte de lo que hacía la ley. Y lo hacía para que nos diéramos cuenta que necesitábamos un Salvador, precisamente. Entonces Jesús viene y dice, mi yugo es fácil, mi carga, eso es muy ligero. Eso es una mochilita esas como cuando vas a la playa, que solo llevas la toalla allí, las gafas de sol. Así, esa es mi carga. Eso no pesa, porque no es carga. Él ya ha llevado toda esa carga. Entonces nosotros existimos para alabar a Dios. Es parte de nuestra naturaleza como iglesia. Dios, cuando se inventa la iglesia, Dios está pensando en que la iglesia publique las maravillas de Dios. Entonces, alabamos a Dios por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios hará, pero sobre todo alabamos a Dios por lo que Dios es. Porque si solo alabo a Dios cuando le veo hacer cosas, pues puede que haya un día en que no veo nada. Y creo que Dios no está, y creo que Dios no me oye, y creo que Dios está tardando mucho en responderme y en venir a mi rescate y en sacarme de este problema y en darme esa provisión para pagar esa factura. Y entonces digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces, ¿qué? ¿No le voy a alabar? Yo tengo que alabar a Dios sobre todo por lo que Dios es. Y la Biblia nos enseña que alabar a Dios es una actitud y es algo que podemos hacer usando todo lo que esté a nuestro alcance. Dice el Salmo 150, aleluya, aleluya es una expresión que significa alabanzas a Yahweh, aleluya, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábale al son de bocina, con salterio, con arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, todo lo que esté a tu alcance. A mí personalmente me encanta inventarme canciones para Dios, pero nunca las publico. Entonces no las busquéis en YouTube. Pero yo cojo las canciones de Danilo Montero, de Quique Pavón, del otro, y yo le voy cambiando la letra y le meto, y de repente abro los ojos y veo a Natalia ahí. Como diciendo, se ha equivocado. No me he equivocado. Es que me encanta con mi imaginación, con lo que nace de mi espíritu, porque es Dios el que pone la alabanza en nuestros labios. Es Dios el que pone lo que nosotros tenemos que cantarle a Él. Entonces, qué maravilloso es. La iglesia existe para alabar a Dios. Tú eres parte de la iglesia, tú existes para publicar las maravillas de Dios. Y en penúltimo, vamos a ver que la iglesia es un lugar para servir. La iglesia es un lugar para servir. El servicio es una expresión del amor de Dios a través de nosotros para otras personas. La iglesia como tal funciona porque hay un batallón de personas que se dan en amor
a los demás. Y no solo durante la reunión de domingo, sino a lo largo de toda la semana. En 2 Corintios 3, del 4 al 6, encontramos una característica del servicio en la iglesia que nos tiene que ayudar a pensar por qué hacemos las cosas que hacemos. Y todos estos coach motivacionales que encontramos por ahí por el mundo insisten en una idea que no se la han inventado ellos. La verdad que esa idea está sacada de la Biblia, lo que pasa es que ellos no nombran a Dios, pero es lo más importante que nosotros tenemos que saber cuando estamos haciendo algo, es por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito? Quizá esa palabra te suena más dentro del mundo cristiano. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos gente que cuando vienen familias con niños pequeños a la iglesia, cuidan de sus hijos allí? ¿Por qué tenemos gente que cuando tú vienes un domingo a la iglesia, están desde las 9 de la mañana metidos en la cocina preparando comida? ¿Por qué tenemos en la iglesia gente que da clases y da cursos los domingos por la mañana? ¿Por qué tenemos personas que están en una cámara o que han venido a limpiar? ¿Por qué lo hacemos? Y el propósito de por qué lo hacemos lo encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Aquí ya entendemos algo, y es que lo que nosotros hacemos nos viene dado de Dios, es decir, necesitamos a Dios para todo lo que hacemos en la iglesia. ¿Para colocar una silla? Sí. ¿Para enchufar un micrófono? Sí, necesitamos a Dios para hacer esas tareas también. Pero lo más importante viene aquí en el versículo 6. Dios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Di conmigo, nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es la salvación en Jesucristo. El antiguo pacto era la salvación cumpliendo las leyes de Dios. ¿Qué aprendemos del antiguo pacto? Que nadie puede ser salvo de esa manera porque no hay ninguno que haya cumplido todas las leyes de Dios. Quiero que sepas que hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Nadie fue capaz de cumplir 599. Nadie. Ninguno. Solo Jesús. Y ese es el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto qué es? Que la gente puede llegar a salvarse y puede llegar a tener vida eterna y a ser llamado hijo de Dios por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Entonces nosotros somos ministros competentes de ese pacto. Todo lo que hacemos, escucha bien esto porque es lo más importante que vas a oír acerca del servicio en la iglesia. Todo lo que hacemos lo hacemos para que la gente pueda entrar en el nuevo pacto, pueda entrar al cielo por medio de Jesucristo. Hombre, Carlos, pero es que limpiar un cristal, eso no tiene nada que ver con la salvación de la gente. Pues sí, sí tiene que ver. Porque mira, el libro de los Hechos nos cuenta, por ejemplo, que había un comedor social en la iglesia. Y ese comedor social lo atendían personas de la iglesia. Y en ese comedor social venían a comer las viudas de aquella época. Las viudas que en aquella época eran personas muy vulnerables en la sociedad y normalmente no tenían medios. Entonces, vemos que aún eso que hacían servía para que esas mujeres viudas pudieran dedicarse a la oración, pudieran dedicarse a orar fervientemente. Mira, todo, absolutamente todo lo que hacemos en la iglesia tiene como objetivo no simplemente que se haga bien una tarea, sino que la gente pueda llegar a conocer a Dios a través de Jesucristo.
todo absolutamente. Y esto nos tiene que servir para los que ya están sirviendo, tiene que servir para los que van a empezar a servir, tiene que servir para aquellos que dentro de un tiempo se incorporarán en alguno de los ministerios de la iglesia y quizá le dicen, pues mira, te toca ayudar en la cafetería. Bueno, pues con esa sonrisa con la que tú pongas el café, puedes ayudar a que ese día alguien conozca a Jesús. Quizá a través de tu amabilidad, quizá a través de tu paciencia, quizá a través de tu dominio propio. Cuando alguien te diga algo inadecuado y estás allí detrás de la barra y has madrugado y has venido temprano y el metro te hizo correr y has llegado cansado y llega alguien y dice, no quiero este café, pónmelo más caliente. Y tú, ahí, con tu reacción, vas a poderle mostrar quién es Jesús en tu vida. Y quizá esa persona, viendo tu reacción, diga, oh, yo quiero ser como Él. Yo quiero conocer a Jesús. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No somos ministros de producción o de cafetería o de niños o de jóvenes. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces nosotros nos servimos unos a otros por amor, porque Jesús nos amó, porque amándonos nos sirvió Él a nosotros. ¿Cómo nos sirvió Jesús? Dando su vida en la cruz. Ese fue el mayor acto de servicio y de amor que vamos a poder relatar en la historia de la humanidad. Y el servicio es algo espectacular, porque en el servicio tú aprendes humildad, tú aprendes obediencia, tú aprendes a sujetarte. En el servicio te das cuenta de dónde necesitas todavía un poco más de sanidad, te das cuenta de qué manera está Dios obrando a través de tu vida en otros. El servicio es algo espectacular. Y el último aspecto que quiero que caigamos en cuenta hoy acerca de la iglesia es que la iglesia tiene una misión. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión de la iglesia no es hacer eventos, la misión de la iglesia no es tener un calendario y un horario lleno de actividades. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Se pueden hacer discípulos aquí y se pueden hacer discípulos en China Oriental, pero la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué significa discípulo? Discípulo, según la Academia de la Lengua, es persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Pero resulta que Jesús no enseñaba una doctrina. Jesús no enseñaba una teoría. Jesús no enseñaba conocimiento a sus discípulos. Jesús enseñaba vida. Jesús enseñaba a vivir. Jesús enseñaba cómo hacer justicia. Jesús enseñaba cómo amar. Eso es lo que Jesús enseñaba. Jesús no sentaba a sus discípulos y les decía, punto número 1, tomen nota. Honra a tu padre y a tu madre. No, Él decía, si quieres honrar a tu padre y a tu madre, hazlo de esta y de esta manera. No digas ya mis ofrendas son suficientes. Y él le daba como la aplicación práctica, el sentido correcto. Entonces Jesús no estaba enseñando doctrina. Dice en Mateo 13:54 que Él estaba enseñando allí en la sinagoga de Nazaret, su tierra donde Él se crió. Y dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, Jesús enseñaba lo sobrenatural. Jesús enseñaba lo que viene del cielo. Nuestra manera de dar a conocer a Jesús, nuestra manera de hacer discípulos, tiene que ser primero con mi propia vida. Líderes, los líderes tienen que mostrar con su estilo de vida cómo son ellos, cómo Jesús está viviendo a través de ellos. Esa va a ser la mejor manera de discipular a los tuyos. Entonces, cada uno de nosotros, en cierta manera, somos
maestros que estamos discipulando a otros, porque cuando tú vienes a la iglesia, adulto que estás aquí, los niños, los más jovencitos, te están viendo cómo eres. Y quieras o no, ellos están tomando nota. Están siendo discipulados para bien o para mal. Nuestro estilo de vida va a ser nuestra principal herramienta para discipular. No son clases magistrales, no son estudios profundos en teología y en doctrina, no, es nuestro estilo de vida. Cuando yo veo a alguien que me habla queriéndome hacer saber cuánta Biblia sabe, yo por dentro pienso, porque el listón se lo está poniendo él mismo. Porque de lo que Dios te va a pedir cuentas en tu estilo de vida es precisamente de cuánta Biblia dices saber. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, si viene un niño y te dice, estoy en primero de primaria, pues tú no le dices, hazme una raíz cuadrada, porque no lo han estudiado todavía. Pero si llega un alumno y te dice, yo estoy en bachillerato, y tú le dices, a ver, hazme una raíz cuadrada, porque ya estás en bachillerato. Ya no te voy a pedir una suma. Ya no te voy a pedir 2 plátanos más 2 plátanos, ¿cuántos plátanos son? Ahora hazme una raíz cuadrada, porque tú dices que estás en bachillerato. Entonces, cuando viene alguien y dice, sí, es que yo, es que tal, este tiene el listón muy alto. A ver cómo es su vida. A ver cómo es su vida. Porque esa tiene que ser nuestra principal herramienta. No cuánta doctrina sabemos, sino cuánto estamos viviendo y dejando que otros vean y sean impactados por eso que nosotros sabemos. Los músicos pueden ir subiendo. Entonces Jesús precisamente hizo discípulos de esa manera. Él le dijo a sus 12 discípulos principales, ven y sígueme. ¿Pero por qué era ven y sígueme? Porque quiero que me veas todo el día. Quiero que me veas desde que me levanto hasta que me acuesto, cómo vivo, cómo oro, cómo comparto el tiempo con otros, cómo hablo, cómo descanso, cómo me dirijo al Padre, cómo me relaciono con otras personas, con los que no creen, con los romanos, con los judíos, con los griegos. Quiero que me veas, quiero que estés conmigo. Quiero que veas mi misericordia en acción. Quiero que veas mi gracia en acción. Quiero que veas mi amor en acción. No quiero predicarte grandes sermones. Quiero que me veas. Y entonces esos 12 hombres quedaron enamorados de Jesús. Todo el mundo que pasaba un rato con Jesús quedaba enganchado a Jesús. Todo el mundo. Y Jesús pasaba tiempo con toda clase de gente, con ricos, con pobres, con religiosos muy eruditos, con gente del pueblo, con jóvenes, con niños, con ancianos. Él pasaba con toda clase de gente, con gente enferma, con gente sufridora, con viudas, con todo tipo de gente. Él se sentaba, les prestaba atención, oía lo que ellos tenían que contar, les daba la oportunidad de expresarse. Era un pastor tan tremendo nuestro Señor. Él se sentaba a comer con ellos en sus casas, les daba dignidad, los valoraba, porque normalmente con aquellos que Jesús se sentaba, ningún religioso quería sentarse. Pero Él le daba valor a la gente. Él les hacía sentir valiosos. Él enseñaba con su forma de vida que lo material no era lo más importante, sino lo espiritual. Él decía, la vida es mucho más que la comida y que el vestido. Haz tesoros en el cielo. Pero eso no es una doctrina. Él vivió de esa manera. Él no se aferró a una parcela, a una casita allí en Nazaret. Él no se aferró a nada. Él dijo, mira, de aquí vas a pasar X años en la tierra y todo lo que tú tengas aquí, ¿de quién será el día que te mueras? Al cielo no te lo puedes llevar, al infierno tampoco. Te va a quedar aquí. Entonces no vivas para lo de aquí. Y ese era el estilo de vida de Jesús. Dice en Isaías 43, 11 y 12, yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios.
La iglesia existe para mostrar a Cristo, y mostrar a Cristo es parte del discipulado a otras personas. Entonces, esa es una de las razones por las que la iglesia existe también: hacer discípulos. Un discípulo es alguien que empieza cada vez más a parecerse a Jesús. Cuando alguien llega a la iglesia, o más que cuando alguien llega a ser parte de la iglesia de Jesucristo, llega y todavía no se parece a Jesús. Todavía no se parece a Jesús, pero empieza a caminar, empieza a sanar, empieza a restaurar, a renovar, empieza a humillarse, a obedecer, y cada vez más se empieza a parecer a Jesucristo. De manera que aún los que le conocen dicen: algo está pasando en esta persona, algo está pasando en esta persona. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y la persona le va a poder decir: a quien yo tengo es a Jesús. Mira, cuando nosotros hemos estado en Marruecos con los médicos y los enfermeros haciendo la obra social, y muchas veces nos han preguntado: ¿por qué vosotros, que sois de España, de Portugal, de Alemania, de Inglaterra, y venís aquí, vosotros que no sois musulmanes, vosotros que no sois árabes, vosotros que no tenéis nada que ver con nosotros, ¿por qué venís aquí a hacernos este bien? Y nosotros les decimos: pues porque nos manda Dios, porque Dios lo hizo con nosotros y nosotros lo queremos hacer con otros. ¿Pero de qué Dios me estás hablando? ¡Bum! Y ahí les vamos metiendo. Le metemos el ibuprofeno, pero le metemos la Biblia también. Así, ¿por qué nos hacéis este bien? Porque esas personas en su vida habían visto un odontólogo. Mujeres que en su vida habían tenido una visita con el ginecólogo. Personas que tenían su boca destrozada y salen aliviados y dicen: ¿por qué nos hacéis este bien? Entonces nosotros les decimos: Dios nos ha mandado. ¿Pero qué Dios? ¿Alá? No, Alá no. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ya empiezan ahí como: a ver, cuéntame un poco más. Porque para ellos es súper extraño que un occidental venga y les haga un bien, les haga un favor, les haga un beneficio sin cobrarles nada. Eso ellos no lo conciben. En teoría, nosotros para ellos somos enemigos. En su mentalidad y en su crianza es lo que somos. Entonces, a través de nuestras vidas, la gente tiene que ver a Jesús. Por eso vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a Dios que se cumpla lo que dijo el salmista en el Salmo 92. Y quiero que nos pongamos en pie y yo lo voy a leer. Son 4 versículos, del 12 al 15. Salmo 92, versículos del 12 al 15. Este es mi consejo final, esta es palabra de Dios, esto es lo que yo anhelo que tú puedas vivir. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. ¿Cómo va a florecer el justo? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Cuando esté plantado en la casa de Dios. Cuando esté plantado en los atrios de nuestro Dios, entonces florecerán. Y florecerán de tal manera que aún en la vejez fructificarán. Nunca es tarde para llegar a la vida cristiana. Nunca es temprano tampoco, pero nunca es tarde. No importa cuánto hayas desperdiciado tu vida. Yo recibí al Señor en mi corazón con 24 años y ya me parecía tarde. Y a veces se lo digo a los jóvenes, a los adolescentes, con 12, con 14 años en la iglesia, aún a los niños, cuando vienen aquí a sus clases o vienen a la guardería. Y yo les digo: ¡guau! ¿Cómo me hubiera gustado a mí conocer a Dios con 8 añitos, con 7 añitos, con 10 añitos? Haberme evitado tantos problemas, tantos traumas, tanta confusión. Pero nunca es tarde. Hay gente que viene a conocer al Señor y
y ya está quizá jubilado, no importa. Aún en la vejez Dios ha prometido fructificarán, estarán vigorosos, estarán verdes para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Dios está pensando acerca de ti. Dios te ve y quizá tú te ves todavía como un bonsái pequeñito, como una margarita y chiquitita en la tierra, pero Dios está pensando que tú vas a florecer como una palmera, como un cedro del Líbano, como alguien robusto, como alguien frondoso, como alguien con fruto en la casa de Dios. La casa es un lugar, la iglesia es un lugar para plantarse, no es para visitarlo, no es para venir de domingo en domingo. La iglesia es un lugar de oportunidades donde tú vas a poder ser sanado, restaurado, discipulado, y tu vida reflejará a Jesús y otros dirán: yo quiero lo que tú quieres. Amén. Por eso vamos a alabar a Dios